Las historias de inmigrantes son enriquecedoras y también nos permiten ver algún costado de nuestras propias vidas que no siempre alcanzamos a descubrir. Es verdad que en muchos de esos relatos hay coincidencias que a veces parecen un calco, pero no es menos cierto que pueden observarse en todas fuertes rasgos de valentía en las que se percibe también la temeridad de un salto al vacío. Mi nombre es Concepción Sirenia. Soy italiana, nacida en Sorrento, provincia de Nápoles. La ciudad de Sorrento se encuentra en el extremo sur del Golfo de Nápoles, frente a la isla de Capri en pleno mar Tirreno. Es una región de extrema belleza, un clima muy agradable y cuna del poeta Torcuato Tasso, quien en 1575, 20 años antes de su muerte, finalizó su poema épico sobre la primera cruzada, Jerusalén liberada, obra cumbre de la tradición literaria renacentista. Yo nací en el 39 y la guerra ya... Nosotros en Sorrento, como no había fábrica, no había nada, entonces era como que estábamos tranquilos. Pero de cualquier manera, cuando sentíamos los aviones, escuchaban el ruido de los aviones, mi papá tapiaba todo, cerraba todo y con un cuchillo metía trapos en la cendija para que no se viera la luz. Y los aviones los veíamos de día, porque de día iban revisando a ver dónde había fábrica, dónde había cosas, y durante la noche bombardeaban. Entonces de noche teníamos que ir al refugio, por miedo a que alguna bomba, alguna cosa cayera sobre nuestra aldea, porque nosotros éramos una aldea de pescadores. Y recuerdo a mi papá que me llevaba a mí a Babucha, a mi hermano lo llevaba de la mano, y mi mamá y mis hermanas llevaban las frazadas para taparnos. E íbamos en la montaña, había, debajo de la montaña había agujeros, había túneles, y entonces nos metíamos ahí. Y estábamos todos los de nuestra aldea, íbamos todos ahí porque era el único lugar para poder resguardarnos. Campanile di monte nevoso. Bueno, mi papá trabajaba en Nápoles, no en Nápoles, sino en una aldea más chica, que había una fábrica de acero, y él trabajaba ahí. Y lo primero que bombardearon fue esa fábrica, y papá quedó sin trabajo. Entonces, los pescadores le daban una mano, lo llevaban a pescar con ellos. Pero resulta que el mar había quedado sin pescado por las bombas. Entonces, mi papá, antes de la guerra, había estado en África trabajando, haciendo carreteras. Entonces entendía de dinamita. Los pescadores habían descubierto que la onda expansiva de las detonaciones bajo el agua mataban a todos los peces que se encontraban a decenas de metros de la explosión y los sacaban con facilidad cuando aparecían muertos flotando en la superficie. Entonces le pidieron a él que si preparaba bombas para ir más lejos de nuestra aldea para poder pescar. Entonces él dijo, bueno,
si me dan trabajo, yo lo hago, pero es peligroso. Si se entera la policía, dice, a mí me mata. Entonces dijeron que no, que ellos lo iban a cuidar. Entonces mi papá, donde vivíamos había un altillo, y mi papá tenía ahí la dinamita, tenía todo y fabricaba ahí arriba las bombas. Y de noche, por la montaña, porque nosotros teníamos, la casa, digamos, estaba debajo de una montaña. Entonces papá subía por la montaña, caminaba muchos kilómetros por la montaña para ir del otro lado de Sorrento. Y ahí tiraba las bombas. Y los pescadores ya estaban preparados, iban a la par del Pormar y llenaban las redes y volvían. Iban a vender el pescado a Sorrento, a la aldea directamente, al pueblo. En tiempos de guerra, con el hambre doliendo en las entrañas y los pasos del invasor pisoteando el miedo, las lealtades eran más inestables que los explosivos guardados en el altillo del dinamitero. 100 cori sempre ad aspettare. Entonces mi mamá fue y le dijo a esa gente que pescaba, dice, necesitamos comer, denle trabajo a mi marido. Nadie le dio trabajo. Decían que no podía, que no alcanzaba para ellos. Y no le dieron trabajo. Entonces, fue una temporada de mucha anchoita. Entonces él dice, bueno, dice, denme trabajo. Le dieron trabajo esa temporada. Pero le pagaban una miseria. Entonces, él decía, yo los hice comer a ustedes mientras no había comida. Dice, ahora que ustedes comen, no me dan a mí. Y porque no alcanza, nunca alcanzaba. Porque todos tenían muchos hijos. Entonces había que darle de comer a los hijos y nunca alcanzaba. Un hermano de mi mamá tenía una tierra, porque en esa época se alquilaba la tierra, ahora no sé cómo es. Entonces se alquilaba y se pasaba de generación en generación. Pero ellos usaban el 70% para el patrón y el 30% era para ellos. Entonces cuando caían, en invierno, que caían las naranjas, los limones, nos traía y con eso nos alimentábamos. Naranja y limones estuvimos comiendo como un mes, porque no teníamos para comer nada, no había nada. Íbamos a comprar y mi mamá me mandaba a mí y me decía, anda vos, que vos sos más chica y por ahí te tienen lástima y te dan. Pero cuando yo iba me echaban, me decía, no, si no traes plata no hay comida. Un día nos desmayamos, mi hermano y yo, porque era como una semana que no comíamos. Bueno, así íbamos pasando, íbamos viviendo lo mejor que se podía. Entonces mi mamá me decía, pero vos sos muy chica como para ir a trabajar. Y me mandó a la casa de una tía, que había tenido familia. Me dice, anda, si cuida a la nena, por lo menos comés. Yo fui, pero tuve una semana. Lloraba todos los días, que quería ir con mi mamá. Pero yo no me quiero alejar de mi mamá.
Y mi tía me llevó de nuevo. Bueno, se iba a pescar con las redes. Un día nos desmayamos, mi hermano y yo, porque era como una semana que no comíamos. Entonces, las primeras anchoitas que habían agarrado, prendieron fuego y las pusieron así en la brasa y las comimos con mi hermano para calentarnos un poco también, porque hacía mucho frío y llovía. Bueno, así fue pasando la vida. Con una claridad absoluta, los recuerdos de más de 50 años de Concepción Cireño fluyen de su memoria. Y no es para menos, porque sobrevivir al hambre es una experiencia que queda marcada a fuego y vuelve a surgir en muchos momentos del relato. Bueno, tuvimos que venir porque no había trabajo después de la guerra. Papá había quedado sin trabajo y éramos muy pobres, no teníamos para comer y fue duro, fue duro. El día que salimos de Italia era la fiesta de nuestra patrona, Santa Ana, y se hacía la fiesta. Y del puerto de Nápoles, Sorrento está enfrente. Entonces estaba todo iluminado y se veían los fuegos artificiales, cosa que yo dije nunca más voy a ver. Me dolió mucho, pero bueno, yo no veía la hora de ver a mi papá, porque hacía 3 años que no lo veía. En Argentina vinimos en el año 52. Salimos de Italia el 26 de julio y llegamos el 16 de agosto a Argentina. El viaje no fue muy placentero porque el día 26 de julio fue la muerte de Evita y nosotros vinimos en un barco argentino. Entonces había que venir, vinimos viajando de luto, no se hacían fiestas, no había nada, porque pobrecita teníamos que respetarla, aunque no la conocíamos. Don't cry for me, Argentina. Hoy que entre paños funerarios llega la noche al sol, la soledad al día, y de rodillas la melancolía toda mi patria en lágrimas anega, mientras, rota su alma, el pueblo ruega por quien fue la mitad de su alegría, y en túmulos de flores aún porfía en negarla a la muerte dura y ciega. Canta, corazón mío, sobre el llanto, y haz del quebranto sangre de mi pluma, tú que entre tantos la quisiste tanto, cercena tu dolor, calla tu queja, que ya la luna tramontó y hoy suma su resplandor al sol con que nos deja. Bueno, cuando llegamos a Argentina, nosotros cuando salimos del Hotel de los Emigrantes, fuimos en Mateo, hasta San Telmo, donde fuimos a vivir. Bueno, cuando llegamos creíamos que íbamos a encontrar una casa, pero al llegar lo que encontramos fue una habitación de 4x4 donde vivía mi papá. Entonces papá dice, bueno, dice, ahora que vinieron, vamos a comprar los muebles. Y mamá dice, ¿dónde ponemos los muebles? ¿Dónde? Si habíamos traído el baúl, habíamos traído las valijas, habíamos traído todo, teníamos todo ahí. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? Porque no había ni una cama. Tenía él la camita de él nada más. Salieron a comprar y compraron un aparadorcito muy chiquitito porque otra cosa no entraba.
un calentador de querosén, que con eso cocinábamos ahí mismo en la pieza. Bueno, acá cuando llegamos, el papá lo primero que nos dijo, dice, búsquense un trabajo porque tenemos que pagar el viaje a la tía, porque una hermana de mi mamá fue a la que le pagó el viaje para que viniéramos todos. Entonces nos tuvimos que buscar trabajo. Mis hermanas consiguieron, en un sanatorio consiguieron trabajo. Mi hermano estaba con él en el mercado concentrador de pescado, trabajaba con él. Y yo me tenía que conseguir un trabajo, pero yo era chica. Y había una fábrica de cuadernos, me tomaron a trabajar, y éramos cadetes, porque éramos chicos, y entonces yo limpiaba el baño, barría el taller, mientras iba aprendiendo el oficio. Así que, bueno, aprendí el oficio muy bien, trabajé 10 años ahí, hasta que me echaron. Y porque cuando uno es extranjero, viene de un lugar como vine yo, de una guerra, se cree que todo es fácil, y no es así, no es así. Entonces por eso me echaron, no me indemnizaron, no me dieron nada, así como entré con una mano atrás y otra adelante, me echaron. Después mi mamá me compró la máquina de coser y trabajé con una señora que era modista fina, trabajaba con ella y bordaba para una casa de flores, hacía bordar para una casa de flores. Bueno, así hasta que me casé. Sí, somos jóvenes y podíamos trabajar todavía, pero sin embargo, él se enfermó, mis hijos tienen que trabajar para nosotros, no pueden hacer su vida. Y bueno. Cuando el amor aparece en los momentos difíciles, la niebla del presente se disipa. El futuro empieza a mostrarse y cuando se siente la tentación de continuar, nos damos cuenta de que ya estamos avanzando. Él vivía enfrente, mi marido vivía enfrente de donde yo vivía. Y así nos conocimos y empezamos a noviar. Mi papá no quería, decía que yo era muy chica. Como eran la gente italiana, es así. Parece que los hijos nunca crecen. Pero bueno, nos casamos, noviamos 10 años. Y hasta que nos pudimos casar. Tampoco fue fácil mi vida de casada, porque él no tenía un trabajo fijo, porque también lo habían echado del trabajo que él tenía un trabajo muy bueno, y se fue a trabajar de carnicero en el mercado del Paseo Colón,
estuvo trabajando mucho tiempo. Nosotros vivíamos en Parque Chacabuco y él tenía que ir a Paseo Colón, se iba caminando, porque en la carnicería no le daban. Cuando él después quedó sin trabajo, que pusimos la pescadería. Trabajé con él 14 años en la pescadería, hasta que se enfermó. Y mi hijo mayor quedó sin trabajo justo cuando se enfermó el padre. Y el único hijo que trabajaba y que ayudaba es el chico. Pero bueno, hay que sobrevivir, hay que sobrellevar, hay que hacer todo. Quería a mis hijos, que son la luz de mi vida, son mi corazón. Tengo 2 hijos que los puedo presentar delante de todo el mundo, porque son educados, son buenos, respetuosos. Y ahora con la enfermedad del padre nos tiene que mantener, porque no hay otra manera. Que a veces es como una culpa que uno tiene, es decir, ¿por qué? Si somos jóvenes y podíamos trabajar todavía, pero sin embargo, él se enfermó, mis hijos tienen que trabajar para nosotros, no pueden hacer su vida. Y bueno. Es imposible conversar con una italiana y no hablar de comida. Concepción hace un breve relato gastronómico y despierta tentaciones a las que resulta difícil resistir. Bueno, lo típico de Sorrento es la tarantela. Eso es lo más grande porque la tarantela es sorrentina desde el vamos. Y bueno, las comidas. Se come el pescado. Y después otras cosas no hay una comida típica. Ahora sí, ahora con el turismo se han cambiado las costumbres, se hacen otras cosas. Pero cuando estábamos nosotros, más que polenta cuando había o algo que había para comer, otra cosa no teníamos. En realidad no. En ese momento nosotros no teníamos una comida típica, comíamos lo que había. Sí, no, digamos, hacer la pizza dulce, que se hace con crema pastelera y crema de chocolate, los pasticcioti, que se usan también. Después está la sfogliatella sorrentina y la napolitana, son dos cosas diferentes. Cuando en Pascua se hace la pastiera, que se llama pastiera, que se hace con trigo y ricota. Esas son las cosas típicas que se hacen. Desde luego, a pesar de mantener su acento napolitano, Concepción tuvo 53 años para acriollarse y adoptar nuestras costumbres. Pero su memoria siempre la regresa a su Sorrento añorada y jamás dejará de referirse a las carencias de su niñez. El mate, sí, el mate me gusta. La empanada la hago bastante bien también. Bueno, tartas,
Pero siempre nosotros comemos el estofado con los fideos, que es lo que más se come, maccheroni, pasta e fagioli, ¿no? Los porotos con pasta, o con garbanzos, o con lentejas. Eso es lo que se come allá. Allá, por ejemplo, en invierno se come mucho de eso. Y eso es típico de las aldeas, digamos, más los colonos, ¿no? Entonces se hace mucho de eso. Lontana Napoli non si può stare. Bueno, yo era feliz nadando. Me gustaba tirarme de los acantilados. Y nadaba. Un día estábamos todos, éramos como 10 amiguitos. Y habíamos ido en una cantidad que era como una montaña. Y abajo había piedras, y en esas piedras estaban todos erizos de mar. Entonces nos tirábamos. Y a mí una de mis amigas me tiró, y con tanta mala suerte que caí parada arriba de los erizos. Se me pegaron todos los erizos. Las esporas todas debajo de los pies. Me llevaron en casa y mi mamá con aceite, me metió aceite abajo los pies y me la fue sacando una por una. Pero tenía la planta del pie llena, las 2 plantas del pie llenas de esporas. Porque nosotros esos erizos los íbamos nos tirábamos y con una piedra los íbamos sacando, ¿no? El erizo es como... Y después lo cortábamos y comíamos lo que había adentro. Pero a mí me tiraron ahí y al vinagre los pies. Yo nunca salí de mi aldea. Yo nací ahí y salí de ahí y no conozco nada. Yo conozco mi aldea de pescadores y después Sorrento, que íbamos a buscar agua para comer, para cocinar, porque no había agua, teníamos que ir a Sorrento, de escuela, teníamos que ir a Sorrento, a la escuela. Eso es lo único que conozco, no conozco otra cosa. Un país se hace trabajando, no con fábricas cerradas, con gente que no quiere hacer nada. No se puede vivir así. Concepción ha vivido la mayor parte de su vida en la Argentina, y a pesar de la visible necesidad de volver a pisar su tierra, ella siente que es de aquí, y por eso también siente los dolores que a todos los de aquí nos duelen cuando miramos a nuestro alrededor. La gente argentina es buena, pero debería trabajar, porque esta es una tierra joven, virgen, extensa, grande. Hay trabajo para todos. El que quiere trabajar, trabaja. Nosotros hemos venido acá a trabajar, no le hemos pedido nada a nadie. Yo, ¿qué le puedo pedir a mi país, a mi lugar, si yo no he trabajado? Italia está ayudando a la gente, pero la gente que trabajó. Si yo no trabajé, si yo salí a los 13 años de Italia, ¿qué le puedo pedir a Italia? Nada. Porque yo no he trabajado, no le he dado nada. Si yo no le doy algo
no puedo pretender que me dé, porque es así. Entonces, no se hace así un país. Un país se hace trabajando, no con fábricas cerradas, con gente que no quiere hacer nada. No se puede vivir así. Un gobierno no puede pagar y no recibir. Hay que pagar. No hemos venido a hacer la América. La América se hace trabajando. Porque todo el mundo dice, ahí te vas a hacer la América. No, la América no se hace esperando que todo venga de arriba. La América se hace trabajando, poniendo el hombro, porque es así. Uno en una maceta planta una semilla, nace una flor, nace un... Acá en la calle, por acá, hay gente que tiene frutales en las calles, plantan en la calle. ¿Por qué no se puede hacer con tanto terreno que hay, tanta tierra virgen que hay? Es una lástima. No se puede vivir de arriba toda la vida. Yo Argentina la quiero porque es mi país de adopción, es mi país donde nacieron mis hijos, donde trabajé, donde, es cierto, nos abrieron los brazos, pero nosotros no hemos venido acá a vivir de arriba de nadie. Nosotros hemos venido acá a trabajar. A mí me costó la casa 50 años de trabajo para poder tener lo que tengo. No fue fácil. Nosotros ahorramos 5 años en una casa a construir en San Bernardo, y gracias a Dios que no la perdimos, porque esa casa, después que se terminó de construir, fue vendida 3 o 4 veces. Y nuestro departamento, gracias a Dios, no sé cómo lo conservamos. Y con eso vendimos ese departamento y compramos esta casa, que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque es lo único que tenemos. Sí, me gustaría. Me gustaría volver a ver mi país cómo cambió. Porque mi país esperó 50 años para cambiar. No cambió de un día para el otro. 50 años de democracia que la tienen ahí firme y no la quieren perder para nada. Porque cada uno hace sus cosas, lo que tienen que hacer. Entonces, todos se respetan. Todos se respetan. Se respetaba antes y ahora se respeta más. Y se cuida lo que tienen, porque les ha costado 50 años tenerlo. No lo tuvieron un día para el otro. Y entonces todo se cuida. Se cuidan los lugares, se cuida una estatua, se cuida, todo se cuida. Todo se cuida, porque les costó mucho hacerlo. Cuando terminó la guerra, los obreros daban 1 hora por día de trabajo para levantar Italia, sin cobrar. Salían de trabajar e iban y levantaban ladrillo sobre ladrillo. Italia la hizo el obrero. El obrero mismo la hizo. La gente. Porque estaba devastada. Entonces había que levantarla de nuevo. ¿Y cómo se hacía? Todos se remangaban para ayudarse entre ellos y a levantarse. El que se le había caído la casa, se levantó su casa de nuevo. Todos dieron una mano. Así se hace un país. Así, por eso uno
a la patria la quiere porque la patria ha sufrido. La patria es como la madre. Uno no la puede ver sufrir a una madre y no se puede ver sufrir una patria. Así como uno respeta a la madre, tiene que respetar a la patria. No es fácil. Sin embargo, ahora están mucho mejor, pueden darse el lujo de de ir a un cine que antes no se podía. ¿Quién iba al cine? Si no había. No se podía nada. Era muy pobre, todo muy pobre era. Esta es mi segunda patria, pero mi patria es aquella, es como a mi mamá. Yo perdí a mi mamá, pero mi patria no la quiero perder. Mi patria es aquella, y algún día la tengo que recuperar. Soy feliz en el sentido de que mi felicidad son mis hijos. Fui feliz en el sentido de que mis hijos sé que me quieren, los quiero y me cuidan. Pero esperaba otra cosa. No esperaba la enfermedad de mi marido porque estábamos trabajando muy bien. Habíamos hecho muchos planes. Mi hijo mayor siempre me decía, mamá, dice, dejen de trabajar, así se hacen un viajito, dice yo, bueno, tenemos tiempo, somos jóvenes. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino. Pero no importa, estoy contenta con mis hijos, cuido a mi marido lo mejor que puedo, porque mi marido lo tengo que cuidar, así como lo respeté toda mi vida, tengo que cuidarlo ahora. Bueno, Dios quiso así. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida de cada uno tiene la vida marcada. Mi vida fue esta, no reniego de ella. Hay momentos que sí, hay momentos que tengo bajones porque digo, yo podía haber hecho mucho más porque me siento fuerte como para poder seguir trabajando. Pero él me necesita, no lo puedo dejar. Así que, bueno, esa es la cruz que Dios me mandó. La seguiré abrazando como hasta ahora. Pero bueno, algún día tendré alguna recompensa, no sé. Pero no reniego de ella. Así tiene que ser. Claro, Concepción, no tenga dudas. Algún día vendrá la recompensa, porque aquel que trabaja para conseguirla y no repara en afrontar el sacrificio que la vida le impone, la tendrá. Y hasta es muy posible que se dibuje en su rostro la sonrisa de aquella niña que dejó en Sorrento cuando sienta que las aguas del Tirreno vuelvan a mojar sus pies.